Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en nuestra hora cultural. Gracias a todos y todas ustedes por su gentil sintonía a esta hora de la mañana. Y vamos a hablar ahora de música, es verdad, pero vamos a hablar también de América, de Iberoamérica. Vamos a hablar de cómo somos y cómo nos relacionamos en esta patria grande, digamos, que somos. Y la música nos permite eso, borrar las fronteras y relacionarnos de una manera distinta con quienes tienen a veces no solo una historia muy parecida a la nuestra, sino que tienen una cultura musical que la verdad tiene muchos puntos de encuentro con lo nuestro. Y Alberto Caleris, que es un reconocido músico argentino, diría yo, iberoamericano, latinoamericano, vive en Quito y estábamos hablando de Quito como una linda ciudad y Ecuador como un magnífico país. Ha venido esta mañana a visitarnos, ha llegado ayer porque va a desarrollar, digamos, como corresponde, algunas actividades más vinculadas a la docencia, a hacer talleres, pero también presentaciones de las cuales vamos a hablar. Alberto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por venir a conversar mucho con gusto, nosotros. Glatzer. El nombre se me complicó un poco. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Sí, estoy aquí por Ibermúsicas. Ajá. Estoy aquí haciendo talleres. Estoy aquí recién llegadito, pero vamos a hacer algunas tocadas, como decimos en Ecuador. Vivo en Ecuador hace mucho tiempo y te decía que hace rato que un poco todo esto nace primero que, es decir, me quedé en Ecuador trabajando en consultorías externas con UNICEF. Con UNICEF, sí, Sí, además ha sido fundamental tu vínculo con UNICEF para poder desarrollar el tipo de trabajo que viene desarrollando. Era otro momento sí. Histórico, político, ¿no? Sí. ¿De qué año estamos hablando? Del de tu 87, vínculo? por ahí. Es decir, los países en América y en Ecuador fundamentalmente se sostenían mucho por las ONGs o agencias internacionales. Sí, muy fuerte. ¿Vos te acordás de eso? Entonces, UNICEF, Naciones Unidas, digamos, era muy incipiente todavía en esa época. Pero ahí empezamos a construir cosas y demás muy lindas y armamos todo un proyecto que me permitió conocer, no me acuerdo el autor, decía, es un mexicano que decía el México profundo, pero me permitió conocer el Ecuador profundo, digamos. Ajá. Y me quedé enganchado, como decimos en el sur, me quedé muy enganchado con Esmeraldas. Ajá. Que para mí Esmeralda es el Macondo que dice García Márquez, que cada país tiene su Macondo. Es verdad, esa es una bonita descripción. Entonces, ¿no? para mí Macondo en Ecuador está en Esmeraldas. Ajá. Es decir, entonces me quedé muy enganchado, les decía, con toda la onda de lo que cotidianamente pasa, es decir, la religión, la ceremonia, los rituales, todo tiene una relación cotidiana, digamos, que hace posible que también salga la música, los instrumentos y todo eso. Exactamente, ¿no? Yo comentaba aquí hace un tiempo cuando conversaba con un compositor y músico peruano que ahora ha cobrado mucha relevancia, es muy joven, que se llama Luis Quequesana, que acaba de ser el responsable musical de la inauguración y los cierres de los Panamericanos y los Parapanamericanos, de desarrollo así. Y él decía, claro, en referencia al Perú, pero se puede aplicar a nuestros países, que si uno pudiese mostrar, digamos, de una manera sistemática cómo suenan nuestros países, probablemente sería un trabajo interminable, porque, digamos, todo suena, Totalmente. ¿no? Vos sabés que hice un disco, entre otros discos, hice uno que se llama Gente de América. Ajá. Y tiene una fase muy, muy interesante de investigación. Y en este Gente de América empecé a ver los sonidos, los ritmos de América. Y la música del Río de la Plata, que no es la misma que Brasil, la música de Perú, la música de Ecuador, de Colombia, del Caribe. Es decir, todas tienen, yo digo que son parientes. Sí, son parientes, claro. porque rítmicamente
Rítmicamente tienen primero su orientación desde África, ¿no? O sea, yo creo que es África el gran país que nos nutrió a todos de esa... Digamos, vamos a entrar a hablar un ratito y desarrollar eso, porque eso es lo que has trabajado tú dando los temas, y eso es lo que te vincula con Perú también mucho, ¿no? Totalmente. Y quisiera, para entrar de lleno a eso, preguntarte has ganado el 2018 el premio Ibermúsicas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto también. Tiene que ver con esto. Ibermúsica es una organización que, bueno, sabes, que reúne a distintos países que hacen posible que haya un intercambio de cosas, de la cultura, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, yo me muevo mucho por el mundo, digamos, haciendo cosas. El año pasado fuimos a México, amo México. Hicimos muchas cosas en el Cervantino, uno de los festivales más grandes, ¿no? Entonces, es eso, es decir, yo creo mucho en que, no sé, me siento extranjero cuando decimos en Argentina que saltamos el charco, ¿no? Es decir, cuando saltamos el charco es un poco sentirse extranjero, pero en América hay más cosas que nos unen que nos... es verdad, es verdad. Y a lo que te dedicas probablemente sea solo una expresión de eso que somos o que tenemos en común, ¿no? La música. Pero yo estaba revisando, digamos, en entrevistas o comentarios que tú me has hecho sobre tu trayectoria y quisiera, como solemos hacer acá, recorrerla un poquito para que, digamos, la gente, porque haya escrito mucha gente y que te conoce y otra gente que te va a conocer un poquito más. Tú cuando te inicias en la música, y esto es bien interesante porque me hacía regresar a mi infancia también, inicias con acordeón y no con guitarra, y la guitarra inmediatamente después es lo que te llama la atención, ¿no? ¿Sabes qué loco lo que decís? Pero qué hermoso, ¿no? En mi pueblo, en Santa Fe, yo soy de Santa Fe, en el litoral, digamos. Y los pueblos, cuando se hacían las fiestas, que era en marzo, que empezaba el frío, digamos, se hacía con... De Cañada Rosquín. Cañada Rosquín, claro. Entonces se hacían las fiestas en el pueblo. Yo soy de un barrio que es el barrio San Pedro. Entonces, ya era muy pibe, tenía, qué sé yo, 5 o 6 años. Y había una orquesta que se llamaba Refasí. Y tenía los instrumentos hechos pedazo, como decimos allá. ¿No? O sea, hecho pedazo. Entonces, me acuerdo la batería era nefasta, pero... así nació, digo, siempre cuento esto porque fue como una pasión la música, siempre fue algo muy profundo, ¿no? Algo muy adentro. Entonces, mientras todos los niños bailaban, era la época de que los niños bailaban abrazados a los padres mientras los padres bailaban. Yo me sentaba en lo que era el escenario, que tenía solo una lucecita, ¿no? Claro. Y me sentaba a escuchar la música, me fascinaba lo que tocaban. Y lo que tocaban era un desastre, o sea, supongo. O sea, era todas canciones y no había condiciones técnicas. Pero era más por eso que sonaba mal que por lo que tocaban. Claro, no eran malos músicos. Lo que me refiero es que las condiciones técnicas... No, sin duda. Eran nefastas, o sea, porque todavía no había la tecnología que existe hoy y que le da un contraste muy importante, digamos, ¿no? La iluminación, el audio, todo tiene... Entonces, así empezó, yo recuerdo eso, ¿sabes qué? Como cosa muy hermosa en la vida. Sí, claro, que te han marcado además para lo que has hecho después, digamos, porque has ido como recorriendo un camino para encontrar esos sonidos que de chico, por más condiciones técnicas adversas, digamos, te sonaba bien, ¿no es cierto? Y reflejaba a la gente. Yo decía el acordeón porque yo, de la región en la que vengo acá, en el Perú, que es Amazonas, es el más al nororiente, hay una tradición de acordeón muy fuerte. Y yo tengo familiares, por ejemplo, un tío que lamentablemente ya falleció hace unos buenos años, tocaba acordeón de una manera magnífica y todas las hijas, porque solo tuvo hijas, tocaban acordeón, hasta la última vez que he vuelto, hace no mucho tiempo, donde ya las nietas tocan acordeón también. Entonces es una cosa impresionante. El acordeón fue para mí un instrumento, yo empecé con el acordeón, era hermoso, porque es muy armónico, ¿no? Sí. Y después me di cuenta que no, o sea, porque mi afán por sobre todas las cosas era cantar. Entonces la guitarra me posibilitaba más cosas. Entonces empecé a cambiar de instrumentos y me quedé, a mí me gusta mucho la batería también, pero me quedé con la guitarra.
son esas cosas que te da la vida, ¿no? Sí, Es pues. decir, es tan simple como eso, es decir, la pasión, yo siempre hablo de la pasión porque es inmenso lo que sentí siempre por la música. Ajá. Es decir, es esa cosa de decir, no sé, no estoy muy seguro qué es el amor, porque tiene que ver mucho con la entrega, pero el sentirse es como estar enamorado, es como algo muy hermoso, es decir, algo una Muy sensación, sublime, sí, muy es estar enamorado, es decir, Claro. es sentir que la música es parte de la vida, es decir, sin música, ¿cómo es posible la vida? O sea, no existe. Ahora, Alberto, tú temprano sales, ¿no es cierto?, de donde inicialmente te empezaste a desarrollar como músico. Digo, salir no solo del lugar de origen, sino vas recorriendo también otros países. ¿Y en qué momento, para regresar un poco a lo que mencionabas hace un rato, identificas, digamos, a la cultura o las raíces afro como un denominador común? No sé si al punto en algunas culturas sí, de una columna vertebral, digamos, ¿no es cierto?, que viene de esos lares, lo que nos hacía parecidos. Mira, yo tuve muchos encuentros musicales con poetas. Ajá. Musicalicé a Vallejo, musicalicé a muchos poetas, José Pedroni. Tuve una época de mi vida que musicalicé, otra época que tengo canciones muy, muy tranquilas, digamos, Ajá. por decirlo de alguna manera. Y en los últimos tiempos, casi sin querer, como dice el chavo, casi sin querer queriendo, me fui metiendo en la cosa de lo afro en Ecuador y empecé a descubrir no sé, una cosa muy fuerte dentro de los afros. Ajá. Es decir, siempre he dicho que en el sur los conciertos se ven sentados y en Centroamérica, ya para el Caribe, los conciertos se ven parados. Porque la gente baila, ¿no? Sí, sí, claro, mucho. la gente se mueve, digamos. Sí. Y allá no, allá es todo armonía, digamos. O sea, Ajá. no es que no hay ritmo, ni que no hay armonía en Centroamérica. Me refiero que son cosas mucho más... En ese sentido sí hay una diferencia. Me parece que hay una diferencia en ese sentido. Pero yo me quedé muy, muy enganchado en todo eso. Es decir, me quedé... después del acordeón me quedé en la guitarra y con la guitarra pude hacer algunas cosas lindas, locas. Y me quedé enganchado en lo que te decía de Macondo, de Esmeraldas. Ajá. Hay muchos afros en distintos momentos del país llegaron a África. Hay una historia muy hermosa que dice que en el 1537 un barco que viajaba desde Panamá a Lima, precisamente, encalló en las playas de Esmeraldas. Yeah. Y saltaron al mar 17 negros y 6 negras. Así dice la historia. Yeah. Y se internaron en la selva. Después se encontraron con los cayapas, vendrían los instrumentos, toda la cosa. Pero desde ese momento empezaron a ser cimarrones, no esclavos. Yeah. Es decir, empezaron a construir su propia patria. Es decir, los afros en Ecuador tienen mucha presencia incluso en el plano político, ¿no? Sí, mucho, claro, mucho, no, con sí, Carlos Concha, además. Sí. Tienen momentos, hay una gran participación de los afros en el tema político. Ajá. Pero más que también, acá, digamos, en el Perú. Sí, yo no conozco mucho. Sí, no, yo digo mucho más que acá, digamos, Claro. en términos de su propia representación. Claro, entonces, si uno quiere en la política, ¿no? Entonces, para mí fue encontrarme con una cultura que de alguna manera está marginada o automarginada. Pero es una cultura que, entre otras culturas, ¿no? Porque están los montubios, los indígenas son más del 40%. Sí. Pero me quedé enganchado con eso porque encontré una autenticidad muy fuerte y una cosa rítmica que no es el Valle del Chota, porque en el Valle del Chota está, por ejemplo, la bomba. Ajá. Ya no quiero vivir en este Carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Eso es más alegre. Claro. En Esmeraldas yo siento que las cosas son mucho más ceremoniales. Ajá. ¿No? Mucho más sentidas con el corazón, más tranquilas, no es tranquilo el término, es más de adentro. Ya. ¿No? O sea, más de adentro. Las cosas se bailan. Más una proyección, digamos, que un interés por generar un ambiente de y una festejo. fortaleza muy grande en tema de
de la identidad. Ya, de acuerdo. Una reafirmación. Sí, Una afirmación. eso, para mí es una reafirmación que ese pueblo, esa parte del pueblo, llegó de África. Ajá. Es decir, llegó de África, como dicen los literatos. No es que llegó de África, porque vos sabés que en toda la costa pacífica hay marimbas, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, para mí es el instrumento clave. Pero sino que en Esmeralda concretamente se fortaleció, de alguna manera se fortaleció la identidad de la negritud, digamos, de los afrodescendientes, y crecieron en todo el país. Pero para mí fue ese lugar. Es decir, y ojalá no me lo destruyan los historiadores. En ese trámite, es decir, ahí como que se afirmaron y de ahí radiaron esa nueva identidad. Por eso, fortalecida, claro. Exactamente, por eso siempre digo que si los pueblos tienen su Macondo, como decía García Márquez, que lo amo, para mí el Macondo está en Esmeralda, en Ecuador. Mira, y el vínculo con la cultura afroperuana, ¿cuándo haces esa conexión? Pero verás, ahí lo que pasa es que lo afro está en toda América. Sí, no, pero digo, porque es verdad, pero tienen en los países, ¿no es cierto?, también un relacionamiento con distintas intensidades con, digamos, lo que encuentran en el país. Sí, pero también. te digo, yo viajé mucho por el mundo y aquí el instrumento no es la marimba, No, es el cajón peruano. El cajón, por eso digo. El cajón peruano es una maravilla. Sí. Vamos amarraditos los dos de espumas y terciopelo. Es decir, es como el cajón pasa a ser el instrumento que simboliza, ¿no es cierto?, a toda una raza. Sí. Después viene el mestizaje, después vienen otras cosas. Sí, pero el cajón es verdad. Pero el cajón es, yo amo el cajón por eso, es decir, porque tengo un cajón y toco terriblemente mal, pero lo toco, es decir, algo hago. Tengo un cajón, me hice hacer un cajón peruano, porque nosotros, estaba leyendo por ahí también que hay cajones flamencos. Que hay, claro. Pero el cajón es peruano. Sí, claro, el cajón es peruano. Es verdad, yo el año pasado, que estuve invitado aquí a la Casa de España, hubo una presentación muy interesante, que era el encuentro de dos mundos, digamos, y tocó una flamenco en cajón y una cajón peruano, y hacían dialogar el flamenco con la marinera peruana, que es, digamos, muy típico. Y era espectacular porque quienes bailaban marinera terminan bailando flamenco y tomaban una función muy bonita. Sí, lindísimo. A mí me parece que si bien hay, no sé si hay marimba aquí, supongo que también debe haber, porque es toda la costa pacífica. Sí, hay. Pero no es el instrumento que predomina, o sea, por lo menos de afuera no se ve así. Sí. Es decir, que predomina la marimba. Acá predomina el cajón peruano. Punto. Sí, es verdad. El cajón peruano y es imponente, digamos, es exacto, central. Totalmente. Y además te digo, en el sur de Alemania, que fuimos muchas veces, cuando se hablaba del cajón, es el cajón peruano. Va a tocar cajón peruano. Sí, ya está. Claro, nadie dice cajón flamenco. No, se dice cajón peruano. Sí, y es el cajón peruano. Sí. Entonces, pero insisto en eso de que yo creo que toda América se inundó de ritmos africanos. El candombe en el Río de la Plata, que no es lo mismo que el Brasil. Aquí el vals peruano, en Ecuador mucho la marimba. Todo lo caribeño, digamos, tiene mucho. La salsa tiene. La salsa los ritmos, hablo de los ritmos, ¿no? Sí, claro, porque los procesos, digamos, históricos tienen particularidades y matices. Después cada uno le va para el lado y su interpretación, claro. Sí, que tiene, para mí eso tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Tiene que ver con lo que uno es, del país que es, esa famosa cosa que dicen que se llaman fronteras. Entonces, yo creo que eso marca la idiosincrasia de cada uno. Es decir, porque rítmicamente, yo te digo, por ejemplo, en Ecuador yo me quedé enganchadísimo con un ritmo que se llama andarele. Y se ríen porque digo que es una mezcla, yo vengo más digo que es una mezcla de Bob Dylan con el andarele, ¿no? Porque yo vengo más de la música urbana, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso toco guitarra, armónica. Entonces, es lindo cuando nos encontramos musicalmente. Siempre he dicho que
Ivan Lynch, Hermeto Pascual, Djavan, no existirían en Brasil si un día no se hubiese metido en Brasil el jazz, por ejemplo, con la bossa. Es decir, juntar las cosas, ¿no? Juntar, y de ahí salen las fusiones, Sí. de ahí salen las cosas lindas, las cosas distintas, Sí. las cosas que son más que la gente necesita consumir, es decir, aquellos... Sí, no, y además que, digamos, son más convocantes porque adhieren a gente más joven, a ritmos más tradicionales, ¿no? Totalmente. Ahora, Sí. Lo tradicional, en Ecuador tenemos en lo tradicional está Paparroncón, está Sí, claro, está Rosa Huila, está Petita, que Sí. te decía que... Entonces, son temas que ellos hacen y es muy tradicional. Y vos Sí. ves los grandes grupos, Los tocan. son grandes Sí, no, grupos. acá también. Acá, Claro. digamos, ha habido en los últimos tiempos esa clara voluntad de regresar a esa esencia, a ese origen. Pero también, previo a eso, hubo una época de mucha fusión que llevó a mucha gente que no tenía cercanía con ese tipo de música, salvo, digamos, una más histórica, una referencia de esa naturaleza, Exactamente. ahora a gustarle, ¿no? Y hay Sí. una convivencia, diría yo, más o menos... A mí me nacional. parece increíble, yo creo que es una cuestión política, histórica, que hay que analizarla desde otra perspectiva, ¿no? Pero yo creo que la música y de las artes populares, digamos, ¿no? Ni siquiera el teatro, la danza, la música debió unirnos mucho más. Es decir, debió ser como el centro nuestro, es decir, hablo de toda América, ¿no? Sí. Debió ser parte de la construcción permanente nuestra. Sí, sí, sí. Y eso creo que con el tiempo lo vamos haciendo, de a poquito. No, yo No creo queda que en el más. Perú, por ejemplo, ha habido mucho, en los últimos años, un boom gastronómico muy fuerte que, digamos, irradiaba al mundo, ¿no? Totalmente. Y mucha gente viene a hacer tours gastronómicos al Perú, que era una cosa que hace algunos años no había. Pero si uno hiciera lo que en el Perú, digo, no sé cómo pasa en otras regiones, con la gastronomía, lo que hizo con la gastronomía, con la música, tal vez ahí tengamos en potencial, digamos, una fuente de relacionamiento internacional muy, muy, muy interesante. Sí, indudablemente. Perú en tema de gastronomía ha crecido increíblemente. O sea, yo lo sé porque uno anda todo el tiempo en... Sí, y viajas y claro, todo. Sí, entonces te relacionás con esas cosas y decís, no se puede creer lo increíble cómo los países encuentran a veces caminos que les sirven para decir cosas, para sentir cosas. Sí, ¿no? ¿no? Y para reconocer una diversidad que en lo cotidiano no reconocíamos tanto. Totalmente. Y eso es bien importante. Ahora, Alberto, ya la gente me está diciendo que estamos hablando, pero tú tienes la guitarra, ha venido bien provisto y todo, y nos vas a tocar un pedacito, verás, pedacito de qué, ¿me contó Petita? Me contó Petita. Te quiero contar y les quiero contar a todos así muy rápidamente que Petita, esta es una historia que me contó Petita, ¿no? Que cuando no sé si en Perú sucede, cuando los niños, las niñas fallecen, los envuelven en una sábana blanca y los ponen sobre la mesa, sobre la cama, y toda la comunidad viene y baila alrededor. Cosa impensable desde una cultura occidental, Sí, pues. digamos, ¿no? Porque para nosotros la muerte está relacionada con la tristeza, no con la alegría. Y ellos dicen que como los niños y las niñas se van directamente a los brazos de Dios, sin cometer pecados en la tierra, entonces requieren de alegría, no requieren de tristeza. Ajá, mira, mira. Me contó Petita que una noche un niño se fue para el cielo, que allá lo esperaban con inciensos y coronas de laureles, que la noche blanca se caía, que la gente llegaba en sus balsas, que bajaban de Canchimalero y otros esperaban en Limones. Me contó Petita que esa noche los jardines florecieron, que la gente bailaba descalza alrededor de la tristeza, que la vida es una historia simple, que amanece cada día, que es bueno saber que estamos juntos, aunque vamos distintos caminos, y amaneció
y amaneció, y amaneció. Qué bonita canción, ¿no? Por el ritmo y obviamente por la Y sabe que tengo alguna idea de que ojalá pueda en estos días, me gustaría mucho, yo estoy grabando un disco que se llama Me Contó Petita en Ecuador. No todos los temas están referidos a ella, obviamente, pero este es un tema central y me gustaría mucho, como hice ya otras veces, en MP3 o ver, acá tienen ustedes un músico que creo que es Cotito. Sí, claro. El Cotito que toca el cajón, pero hacía lo que... Bueno, hay otros cajoneros también. Sí. He escuchado cosas de hermosas, pero me gustaría incorporarle el cajón como cosa, como instrumento. Bueno, sería lindo y posible, además, me parece, que es factible totalmente. Que esté el cajón también aquí, va a estar la marimba. Es una cosa rarísima, es una mezcla, ¿no? O sea, yo uso muchos teclados, pero es todo, no me animo a decir fusión, es encuentro de los ritmos, digamos, y de las músicas de No, y además sería de lo más pertinente en términos musicales, para usar un término que no es musical. Pero Alberto, entonces, lamentablemente tengo poquito tiempo ya para contarle a nuestros televidentes de que vas a estar dictando un taller teórico práctico de 2 días, ¿no es cierto?, que se va a dictar en el Centro Cultural de la Universidad de Piura, ¿no? Hoy, sí, esta tarde quiero contarte también que todo esto lo está haciendo la Asociación La Vale. Ajá, sí. Que ellos hacen todo el trabajo de organizar estas cosas y tengo, como decimos en Ecuador, tengo tocadas, tengo conciertos, no sé muy bien exactamente Yo tengo acá, porque digamos, como se dice aquí, no sé si en Ecuador o en Argentina, te van a sacar el jugo. Tienes un montón de actividades, ¿no es cierto? Tienes un taller que es hoy y el 7 de septiembre, es en el Centro Cultural de la Universidad de Piura. Conciertos tienes el 10 de septiembre en el Centro Cultural de la Universidad de Piura a las 7 de la noche. El 14 de septiembre en la Caja Negra del Teatro Municipal de Lima, que eso es magnífico, además es un espacio lindo. Girón Ica 377 en el Cercado de Lima a las 7:30 de la noche y el ingreso es libre. Esas por lo menos tengo yo aquí referidas, que son varias, y creo que vale la pena poder participar. Y te agradezco muchísimo, por cierto, por haberte dado un tiempito de venir a conversar con nosotros. Mil gracias a vos, mil gracias y gracias por poder compartir estas cosas, la música, pero también, aunque sea así chiquitito, los momentos que tienen que ver con el taller, que tienen que ver con las cosas que a mí me tocó conocer y qué bueno que así sea, ¿no? No, y además yo creo que van a ser muy importantes y lo que no tengo los datos es, María, si tú me los pasas para poder dar más detalles, lo podemos hacer, digamos, hoy o si no mañana, de todos los conciertos y los datos mucho más precisos todavía. Muchísimas gracias, Alberto, por venir. Te agradezco Felicitaciones mucho. Por el trabajo. Te agradezco muchísimo. ¿No? Y por no solo el largo recorrido que vienes haciendo a través de la música, sino de esos reencuentros, esos encuentros que vas produciendo. Mil gracias a vos. Y ojalá que el cajón se vaya contigo también. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchísimas que te vaya muy bien. Voy a ir a una pausa, de esos instantes estamos aquí. De hecho, vengo para la parte final del programa, así que no se mueva.